les cuento que hoy día tenemos con nosotros de invitada a Melina Gastelum, ¿así se pronuncia, Sí, Melina? sí, Súper. Gastelum. Ujú. A Melina Gastelum, ella es física y tiene un doctorado en filosofía de las ciencias cognitivas. Además, es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México, donde estudia la percepción dentro de la ciencia cognitiva corporizada radical, en particular las afordancias y la experiencia temporal, el aprendizaje y la afectividad dentro del enactivismo y las teorías de la psicología ecológica. Además, ha publicado sobre la hermenéutica enactiva del espacio y el tiempo y la fenomenología, así como las afordancias y la ciencia, la tecnología y la cultura material en entornos multiculturales. Y ella nos va a presentar hoy la charla Las escalas importan, temporalidad perceptiva. Así que los dejo ahora con ella. Melina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en IFIC y compartir tus conocimientos, y te dejo con el micrófono. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a Ángela, a Jimena y a todo el IFIC por esta invitación. Me da mucho gusto poder participar y tener un seminario, pues así, en esta época tan peculiar que estamos viviendo, pero poderse conectar con distintas personas del mundo, sin duda es muy bueno. Y bueno, espero que la charla que les preparé les guste. Es básicamente un trabajo que fue como el producto principal de mi doctorado acá en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Filosofía de las Ciencias Cognitivas acá en la UNAM. Y bueno, el título eh, ustedes verán que en el paper en el que está basada esta presentación, en inglés es Scales Matter, que es como algo que en inglés se usa mucho, ¿no? O sea, se puede decir como Anthropology Matters o eh, Color Matters, ¿no? O sea, como puedes decir un montón de cosas, entonces, bueno, es por eso la traducción. En español creo que suena un poquito raro, pero el punto es que vamos a hablar de cómo la temporalidad es algo que debe tomarse en cuenta para estudiar los fenómenos perceptivos. Y en particular, pues voy a hablar desde dos enfoques de las ciencias cognitivas radicales, corporizadas, que son la psicología ecológica y el enactivismo. Entonces, bueno, para los que ya están muy familiarizados con estos dos enfoques, al principio voy a dar una pequeña introducción, entonces lo voy a hacer rápido, nada más como dando lo básico, para que no tampoco sea repetitivo. Pero sí nada más poniendo la perspectiva inicial de las teorías en las que yo me baso. Eh, bueno, entonces, el objetivo principal de esta plática va a ser mostrar una manera de unificar los enfoques en activos y ecológicos de la ciencia cognitiva, enfatizando justamente el hecho de que las escalas temporales van a ser inherentes a la percepción, tanto en un enfoque como el otro, y esto va a ser relevante para caracterizar estos enfoques y darles otra vez un sustento más experimental. Entonces, bueno, mi hipótesis es que al caracterizar las escalas temporales en las que se produce la percepción de las affordances, que vamos a entrar ahorita en definir qué son, pueden servir para diferentes propósitos de explicación dentro de estas teorías. Entonces, específicamente voy a basarme en una comprensión dinamicista de Chemero, que planteó en 2009 en su libro Radical Embodied Cognitive Science, en el que plantea las affordances 2.0, que entraré a ello, y por otro lado una distinción que fue originalmente hecha por Varela y luego la asumió Sean Gallagher entre tres escalas de tiempo diferentes para comprender la cognición.
que son la elemental, la integrativa y narrativa. Y pues lo principal que diré es que las affordances deben entenderse en términos de estas 3 escalas de tiempo. Entonces, bueno, en esta pequeña introducción, la psicología ecológica está planteada por James Gibson, y James Gibson justamente es importante siempre tener en cuenta contra quién estaba argumentando en aquel momento, y él estaba argumentando principalmente con las teorías inferencialistas o representacionalistas e incluso computacionalistas en las ciencias cognitivas, ¿no? Esta idea de que al percibir tenemos un input, algo se procesa dentro y luego tenemos una reacción, ¿no? Entonces, justamente Gibson lo que va a plantear es que percibir no es una recepción de estimulación sensorial, sino que es un modo de actividad por medio del que el individuo se percata de características del ambiente. O como Harry Heft, que fue uno de sus discípulos, lo dice en esta cita, el mundo se revela a través de procesos de percibir y actuar. Entonces, sintetizando mucho, ¿no? Aquí hay muchísima literatura al respecto, pero digamos que las ideas centrales de la psicología ecológica son que la percepción es directa, es decir, que no requiere intermediarios entre la percepción y la acción, sino que justamente se da un ciclo de percepción y acción que va junto y no requiere, digamos, representaciones para llevarlas a cabo, y que la percepción es de affordances. Luego, por otro lado, también voy a hablar un poco de la teoría enactiva sensoriomotora, que justamente lo que va a hacer es dar en el blanco de algunas de las críticas que se le hace a la percepción ecológica. Y esto es importante porque digamos que la percepción, la psicología ecológica, perdón, y el enactivismo están, digamos, en el mismo barco, sin embargo, tienen bastantes cosas en las que pueden diferir. Y bueno, hay muchos grandes filósofos y biólogos que se han metido a hablar de ello. Pero uno de los puntos cruciales es que la psicología ecológica no da cuenta de las experiencias fenomenológicas, ¿no? De ese cómo, o sea, el cómo experimentamos las cosas, el cómo las sentimos al percibir. Entonces, justamente la teoría enactiva sensoriomotora va a tener como objetivo dar cuenta el carácter fenoménico de la experiencia perceptual. Y justo le va a dar importancia a los patrones, le va a llamar de dependencias sensoriomotoras, también en alguna literatura le llaman contingencias sensoriomotoras, que van a estar definidas como regularidades en que la estimulación sensorial depende de la actividad del que percibe. Entonces, esta teoría va a abordar tanto la cualidad particular de las experiencias como el por qué hay experiencias, ¿no? Es decir, por qué hay algunas cosas que se experimentan conscientemente y otras que no. Entonces, la teoría sensoriomotora, como decía, va a explicar la cualidad de las experiencias perceptuales, apelando a cómo las capacidades sensoriomotoras del que percibe se van a ir adecuando al entorno, y muchas veces estas contingencias sensoriomotoras se van a traducir en habilidades, que ahora retomaremos por qué las habilidades van a ser muy importantes para la idea de affordance. Entonces, bueno, la idea justamente es que cada percepción que implica una experiencia va a implicar un involucramiento con el ambiente en torno, que va a estar caracterizado por algún grupo particular de dependencias sensoriomotoras, y la cualidad de las experiencias entonces va a estar constituida por las leyes de este involucramiento sensoriomotor. Entonces, también la teoría sensoriomotora ve a la gente y al ambiente como un mismo sistema en el que está todo el tiempo habiendo un involucramiento mutuo. Entonces, la teoría sensoriomotora va a decir que solamente podemos percibir aquello que podemos entender, y que la percepción es un proceso activo de involucramiento y entendimiento con el mundo. Y la experiencia perceptual va a implicar este involucramiento con el ambiente, y se va a dar en cómo nos vamos agarrando de estas habilidades a través de las dependencias sensoriomotoras. Entonces, bueno,
esta fue una breve introducción de ambos enfoques. Y entonces nada más para ver tres cosas que tienen en común tanto la psicología ecológica como el enactivismo, y que en este trabajo yo utilizo y me ciño de ellas. La primera va a ser que, bueno, comparten la concepción de que la percepción es continua con la acción. Y entonces los enactivistas van a decir que la percepción se entiende como algo que hacemos, ¿no? Y lo hacemos para preservar nuestra forma de vida. Mientras que la psicología ecológica, la percepción va a ocurrir en términos de invitaciones en el ambiente para poder actuar, que van a ser justamente las affordances. Luego también van a estar de acuerdo en que para los dos enfoques el ambiente es constitutivo, perdón, constitutive, es constitutivo de la cognición. Entonces, para los enactivistas, el ambiente es un elemento constitutivo, como decía ahorita, de las interacciones adaptativas que van a ser esenciales para este hacer sentido, en inglés sense making, que le va a dar lugar a las experiencias que va teniendo el agente que está en ese medio, y para mantener la atención central que va a generar la autonomía de un sistema vivo, ¿no? O sea, la autonomía en el enactivismo se da en una tensión constante entre preservar la identidad y tener una interacción con el ambiente. Y entonces en esa tensión se genera una autonomía. Y la tercera cosa que van a compartir la psicología ecológica y el enactivismo justamente es que la definición que van a dar del ambiente va a coincidir en qué es significativo para la gente de una manera corporizada, no semántica y no representacional, ¿no? Entonces, en este sentido van en el mismo barco, y es importante en varios de los enfoques que se han dado para estudiarlas, en qué cosas pueden coincidir, que este justamente es un ejercicio de ver cómo a través de la temporalidad extendida de cómo se da la percepción, ambas teorías van a poder reconciliarse en muchos sentidos. Entonces, bueno, vamos a entrar a hablar ahora de las affordances. Quiero aclarar que sé que la charla que estamos teniendo es en español, y por si hay alguien que le moleste, porque ya me ha pasado que me dicen, ¿por qué no le pones en español a las affordances? Y normalmente acá a veces les decimos affordancias, pero también me he encontrado mucha gente que le molesta esta traducción. Entonces, bueno, nada más lo digo porque soy consciente de que hay una molestia de no ponerlo en español. Yo la comparto, pero no hemos encontrado, al menos muchos de los que hacemos acá en México y con gente que he tenido diálogo en España, e incluso algunos de Chile, no hemos encontrado una buena traducción. Entonces, si alguien por ahí tiene alguna propuesta, estaría muy padre. Pero bueno, entonces esta charla lo hablaré como affordances, y en particular es importante ver que las affordances, que son uno de los conceptos principales de la psicología ecológica, han tenido muchísima variación en lo que significan o no significan, o cuáles son sus peculiaridades, cuáles son las propiedades, etcétera. Yo voy a agarrar una de las concepciones que hace Antonio Chemero, en el que él va a decir o va a criticar que normalmente los psicólogos ecológicos definen a las affordances estáticamente. Y entonces él va a introducir el concepto de affordances 2.0 para dinamizar el concepto original, ¿no? Que aquí es donde vamos a empezar a ver que uno de los puntos que yo agarro en este trabajo es esta noción de Chemero de meter el tiempo, ¿no? De dinamizar el concepto. Entonces, lo que él va a decir es que las affordances son relaciones entre las habilidades para percibir, actuar, y ciertas características del ambiente. Entonces, las affordances y las habilidades no se van a definir solamente en términos de ellas mismas, como en posturas disposicionales que tienen algunas personas como Turbi o como Eras Escribano,
acerca de lo que son las affordances, sino que interactúan causalmente en tiempo real y son además causalmente dependientes unas de las otras. Un poco más adelante vamos a ver que esto va a ser muy relevante para la concepción temporal, ¿no? Entonces Chemero dice, en esta cita, que está hasta abajo, que esta reconceptualización de las affordances está formulada explícitamente para hacer conexiones naturales y poco hechas entre la psicología ecológica y el movimiento enactivista en las ciencias cognitivas. Entonces, bueno, aquí vemos un esquema que ya se ha vuelto muy famoso justamente del sistema animal-ambiente que propone Chemero en 2009, en donde vamos a tener, por un lado, si ustedes ven, espero que se vea mi cursor señalando, el loop, este cuadro con líneas punteadas, que es el cuadro de percepción-acción, ¿no? Que interactúa directamente con el sistema autopoyético, que es el agente, y esta interacción se da a través de habilidades sensoriomotoras en el acoplamiento que se da de ellas. Entonces, estas propias habilidades, como veíamos al principio, modulan las dinámicas del sistema nervioso y generan grupos neuronales que están atrás de estas habilidades, y a su vez el nicho, que va a estar hecho por un grupo de affordances, va a perturbar, va a influenciar el desarrollo de estas habilidades, y estas habilidades a su vez van a seleccionar qué affordances podemos percibir, y a su vez estas habilidades van a afectar al nicho, ¿no? Que esto va a ser, no voy a tocarlo ahorita, pero nada más lo digo un poco, porque es algo también en lo que estoy trabajando, en cómo justamente en las concepciones Evo-Devo, esta parte va a ser muy importante de cómo las habilidades van a ir de vuelta hacia el nicho, modificándolo constantemente y haciendo un cambio en la parte del desarrollo de los sistemas evolutivos. Digo, repito, ese es otro nivel de temporalidad, no me voy a meter ahí, pero es importante nada más señalarlo. Entonces, bueno, con estas concepciones vamos a hablar de dos términos que van a introducir Bax y Chemero, que van a ser el hábitat y el Umwelt. Entonces, bueno, va a ser útil pensar en la información de las affordances para la percepción como algo que existe y que está en el mundo y que puede ser descrita de acuerdo a las potencialidades de un agente. Entonces, esto va a ser importante porque siempre hay como una tensión muy fuerte entre el enactivismo y la psicología ecológica, en el que una de las tensiones es que la psicología ecológica no da ninguna explicación acerca de lo subjetivo, de las experiencias personales que tiene un agente. Y por otro lado, también se les critica mucho que hablan demasiado del ambiente como algo que está ahí dado sin que haya agentes, ¿no? O sea, que es algo como un realismo ingenuo en el que la realidad está ahí y pareciera que no se necesita que haya agentes para que exista. Entonces, con estos dos conceptos que hacen una dualidad ontológica muy interesante para las affordances, estos autores van a decir que hay una información que es acerca del mundo, que es una propiedad del hábitat, que ellos van a llamar hábitat, a un subconjunto del ambiente, ¿no? Y esto va a ser importante porque Gibson, el propio Gibson, notó que hay tres diferencias en cómo nosotros percibimos, cómo nosotros comprendemos el ambiente. Entonces, uno es el mundo físico en general, que tiene escalas temporales muy grandes y también escalas espaciales muy grandes. Y ese es el mundo material físico que va hasta los planetas, ¿no? Que va hasta, incluso también hacia el universo y los tiempos que se dan en el universo, que son muy grandes. Y luego va a haber una escala ecológica. Y esta escala ecológica
va a ser donde se van a dar los comportamientos y las interacciones con un ambiente que va a ser justamente este hábitat, ¿no? Es decir, el hábitat solamente va a formar parte del ambiente en la escala de comportamiento, no en la escala del mundo físico como un todo, sino es un subconjunto de ese mundo físico en el que se da el comportamiento, ¿no? Que él le llama la escala ecológica. Entonces, en ese hábitat hay información acerca del mundo y está ahí, ¿no? En la realidad para ser después percibida, sentida, etcétera. Y luego va a haber una información que va a tener que ver con el animal o el agente particular cuando percibe un affordance y entonces va a tener una experiencia. Entonces, esa información va a ser el Umwelt, que es un término que va a ser prestado de John Fox Uexküll, que no sé si lo pronuncio bien, seguro que no, pero que justamente va a tener que ver el Umwelt con la noción de la experiencia propia, ¿no? Que es hacia donde nos vamos a ir acercando. Entonces, el mundo puede tener a través de las affordances puede tener dos ontologías, una que va a pertenecer al hábitat y va a poder ser de cualquier organismo ideal, cualquier organismo de una especie particular, y otra que va a ser el Umwelt, que va a ser la experiencia que va a tener un agente particular al percibir esa affordance, ¿no? Entonces, por decir algo, si nosotros estamos en un lugar donde hay muchos árboles, esos árboles van a tener, una vez que estemos muchos agentes ahí humanos, e incluso, ¿no? Otro tipo de mamíferos, van a poder trepar. Entonces va a existir el affordance para trepar el árbol. Sin embargo, no es hasta que trepamos un árbol que vamos a tener una experiencia acerca de él. Y la experiencia para cada uno de estos agentes pues va a ser distinta y va a ser particular de acuerdo a varias cosas que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, espero que hasta aquí vayamos claros. Si no, al rato que me hagan preguntas, con todo gusto las contesto. Entonces, bueno, entrando a la temporalidad, perdón. Entonces, esta idea de pensar a la percepción como movimientos coordinados en un ambiente, justamente va a cambiar radicalmente la manera en que la gente se relaciona con el propio ambiente. Gibson justamente nota que la percepción de las affordances parece tener una cualidad temporal distintiva, ¿no? Hay una sensación de pasado, de presente y de futuro, y estas sensaciones están mezcladas, o más exactamente, la actividad de la percepción, va a decir Gibson, se reconoce como retrospectiva y prospectiva. Entonces, en otras palabras, las affordances en el momento en el que ocurre, van a hacer referencia tanto de habilidades pasadas como de posibilidades en el futuro. Entonces, acá yo utilizo una idea de Husserl de la estructura temporal intrínseca de la experiencia como algo que se puede aplicar no solo a la conciencia, sino también a la acción corporizada. Esto retomando las ideas de Berthoz, que sugiere que la estructura husserliana de protención y retención, que ahora vamos a ver, de la experiencia, es un modelo que también funciona para los procesos involucrados en el control motor. Entonces, la temporalidad intrínseca, que va a llamar tanto Berthoz como Sean Gallagher, se va a poder encontrar en las dinámicas de movimiento corporal y de la acción y se va a manifestar a nivel personal y subpersonal. Entonces, una temporalidad intrínseca no va a ser tiempo objetivo que puedo medir con un reloj, aunque claro que estas acciones van a formar parte del espacio-tiempo en el que vivimos físicamente. Un ejemplo de temporalidad intrínseca
es yo al tomar este vaso y llevármelo a la boca para tomar agua, hay una coordinación que implica una temporalidad de todos los movimientos que tengo que hacer para llevarlo exactamente a mi boca y dar un trago de agua, ¿no? Si comparamos cómo hago yo ese movimiento con un niño o niña de 1 año y medio, esa temporalidad va a ser distinta por la habilidad que tenemos justamente por la edad en el desarrollo, ¿no? Pues esta temporalidad intrínseca, Husserl la plantea como una estructura que va a tener 3 aspectos y él va a decir que esta estructura, que es llamada Präsenzeit, es justamente lo que da la posibilidad de que nosotros tengamos un presente vivido, ¿no? Una experiencia de presente que justamente solo la podemos tener porque hay una estructura temporal atrás intrínseca a cualquier acción, ¿no? Y esto va a ser importante conocerla justamente porque la estructura va a estar dada por la impresión primaria, que va a ser, en este caso es el famoso ejemplo de Husserl de unas notas que vamos escuchando, pero se puede llevar justo a cualquier control motor que tengamos. Entonces tenemos una impresión primaria, luego un aspecto retencional que nos va a proveer con la sensación de lo que acaba de pasar, es decir, un contexto del pasado inmediato, y un aspecto protensional de lo que está por ser experimentado en este contexto temporal en el que estamos hablando, ¿no? Que es el presente. Ese presente tiene esas ventanitas que se van además anidando entre ellas y todo el tiempo tenemos esta experiencia de presente. Entonces, algo que es importante de recalcar acá es que Husserl planteó esta estructura temporal para la conciencia, para la experiencia misma. Sin embargo, y entonces hay mucha gente que lo considera como un aspecto sumamente metafísico. Sin embargo, justo Berthoz, Gallagher, etcétera, han mostrado que cuando tú hablas de control motor, justamente es de la experiencia fenoménica que Husserl estaba hablando, ¿no? Husserl hablaba de experiencia pura en el sentido de que se tenía que dejar la suspensión de todos los juicios y de todos los conocimientos que se tenían y tener este momento fenoménico de experiencia, ¿no? Y entonces justamente en este sentido, las acciones que nosotros llevamos a cabo en todo momento son un acto de conciencia que tenemos, ¿no? Y que nos va llevando temporalmente justamente con esta estructura. Y por eso podemos vivirlo, va a decir Husserl y después Gallagher. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a las escalas para la percepción y aprendizaje de las affordances. Entonces, justo algunos teóricos han propuesto capturar estos procesos subpersonales que pudieran instanciar esta estructura husserliana del Präsenzeit usando una aproximación desde los sistemas dinámicos. Algunos de ellos son Thompson, Van Gelder, Varela. Y desde esta perspectiva, la acción y nuestra experiencia de ella van a surgir a través de la participación concurrente de regiones distribuidas en el cerebro en conjunción con su corporización sensoriomotora, que ahí viene la parte que vimos al inicio de las habilidades sensoriomotrices, que se establecen en 3 escalas. Ahora vamos a ver las escalas. De estas escalas van a ser las 2 primeras muy relevantes justamente para los procesos protensionales y retencionales. Pues bueno, las escalas temporales que plantea Varela y que retoma Gallagher son estas 3. La primera es la escala elemental, que es la escala, se llama un décimo o 1 a 10, que varía entre los 10 y los 100 milisegundos. Son los ritmos celulares intrínsecos. Luego está la escala de integración, que es la escala 1, que varía de 0.5 a 3 segundos, que son ya los procesos neuronales. Y la tercera escala, que es la narrativa, que es la escala 10, que dura más de 3 segundos e involucra a la memoria. Entonces, algo que es importante para entender estas 3 escalas
es que para dar cuenta de los procesos cognitivos, los enactivistas apelan a los sistemas dinámicos y a la idea de la constitución diacrónica. Entonces, se va a decir que el cerebro, el cuerpo y el ambiente están dinámicamente acoplados de una manera que forman un sistema, y el acoplamiento no es equivalente a la identidad de las partes materiales, sino que más bien involucra procesos físicos relacionales. Los cambios significativos en una parte del sistema van a cambiar cambios o ajustes en otras partes del sistema, ¿no? Entonces, si algo pasa en el ambiente, va a influenciar al cuerpo y al cerebro y entre ellos, ¿no? Es algo que ocurre entre las tres. Entonces, para los enactivistas, estas relaciones son relaciones causales dinámicas y constituyen al sistema. Vamos a dar un poquito más de tiempo en estas escalas. La escala elemental es la escala temporal básica de la neurofisiología y justamente se corresponde con ritmos intrínsecos celulares de descargas neuronales dentro del rango de 10 milisegundos, que son los ritmos de las interneuronas comunicándose, a los 100 milisegundos, que es la duración de las secuencias excitatorias inhibitorias de los potenciales posinápticos de una neurona cortical piramidal. Luego vamos a tener la escala de integración, que van a ir de los 0.5 a los 3 segundos, que son procesos neuronales que están integrados, lo cual a nivel neurofisiológico va a implicar la integración de ensamblajes celulares. Fenomenológicamente es esta escala la que corresponde al presente vivido en una experiencia consciente, y es el nivel de una operación cognitiva que está completamente constituida. O sea, a nivel motor puede corresponder a agarrar algo, o alcanzar algo, o lanzar una cosa. Ya es una acción motora como tal. Y en la interpretación de sistemas dinámicos, los eventos de nivel neuronal en la escala elemental, ¿no? En la anterior, en la escala 1 de 10, se van a sincronizar mediante un bloqueo de fase y van a formar agregados que se manifiestan como actos incompresibles, pero completos en esta escala. Y por último va a estar la escala narrativa, que ya son 3 segundos o más, que va a estar destinada a capturar periodos de tiempo mucho más largos, que escalan acciones complejas y procesos cognitivos que ya pueden involucrar planificar, formación de intenciones, la recolección de algunos conceptos, etc. Entonces, estos procesos son de 3 segundos en adelante e hipotéticamente pues se pueden ir a mucho más tiempo. Hay varios que se han dedicado a hacer trabajo de cómo puede ir incluso a tiempos muy largos, ¿no? Esta escala narrativa. Y de esta manera los procesos cognitivos van a estar distribuidos en las diferentes escalas temporales y van a estar constituidos en un sistema dinámico que va a estar temporalmente integrado entre estas 3 escalas. Entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se integran estas escalas? Entonces, justamente la sincronización e integración de estas escalas es cómo se da la percepción de affordances y es como nosotros las percibimos como algo momentáneo, aunque justamente como se van integrando y van dando como producto la percepción de una affordance particular, ¿no? Como subir un escalón. Entonces, lo que ocurre es que se forman agregados que no los podemos comprender como tal, pero se van a convertir en esquemas sensorio-motores completos para la escala 1. Entonces, los procesos neuronales están integrados y neurofisiológicamente esto implica la integración de ensamblajes celulares en todo el cuerpo. Entonces, fenomenológicamente, esta escala integrativa va a ser muy importante porque se corresponde a ese presente vivido, que va a ser ese Umwelt, que va a ser el correspondiente a cuando yo percibo la affordance particular, y justamente de manera motora va a corresponder a esta acción básica, y justo como vimos, va a estar caracterizada por esta protensión, impresión primaria y retención, que todo el tiempo se va a estar actualizando y se va a volver una cosa recursiva.
Entonces, bueno, la concepción de las affordances 2.0 justo está hecha para proveer una manera de hablar de affordances, mientras que se reconoce cómo los organismos individuales aprenden. Entonces, es muy interesante porque entonces en esta integración, voy a volver a esta diapositiva, cuando empieza a haber una habilidad que empieza a hacerse de manera continua, como por ejemplo manejar un automóvil, la integración se va dando cada vez más rápido, ¿no? Porque justamente en la escala elemental hay una comunicación mucho más rápida entre las neuronas, entonces los agregados se dan de una manera más rápida y es lo que llamamos tener ya una habilidad con gran performance, ¿no? Con una, pues eso, con un ejercicio ya muy hecho, ¿no? Que son las cosas que solemos hacer mucho. Entonces, la escala integrativa por eso tiene un rango. No es que todo el mundo tenga la misma escala, sino que va a depender mucho de las experiencias previas que ha tenido. Entonces, bueno, voy a leer esta cita de Chemero, que justo dice, la variedad de construcción del nicho esbozada en las affordances 2.0 es un sistema animal-ambiente igualmente estrechamente acoplado. Difiere del muy discutido caso biológico de dos maneras. Primero, el nicho construido es para un organismo individual y no para una población. En segundo lugar, ocurre en escalas de tiempo más cortas. Las actividades de un animal alteran el mundo a medida que el animal lo experimenta y estas alteraciones conductual, a su vez, afectan el comportamiento del animal y el desarrollo de sus habilidades para percibir y actuar. Alteran aún más el nicho cognitivo-conductual y así sucesivamente. Las affordances 2.0, por lo tanto, enfatizan las conexiones entre la ciencia cognitiva radical corporizada y sus aliados naturales en biología, es decir, los sistemas de desarrollo y de construcción de nichos. Entonces, bueno, en esta escala narrativa, las affordances se van a ver como potencialidades en el del que hablamos, ¿no? Que son disposiciones para cualquier agente que se van a dar en nichos particulares y se van a volver umbels, es decir, experiencias, cuando ya son de hecho percibidas. Entonces, bueno, claro que hay mucho que decir de aprendizaje y de hecho, justo ahora estoy trabajando en esta parte, ¿no? En la parte del aprendizaje, pero ya eso ojalá lo podamos platicar después. Sin embargo, para lo que ahora estamos viendo, y ya para ir cerrando, el aprendizaje perceptual se puede definir como algo que involucra la habilidad creciente de detectar affordances relevantes como resultado de experiencias nuevas, de manera que las capacidades para la acción cambian y de hecho también van cambiando las propias affordances. Entonces, bueno, llegando a la parte ya hacia el final, volvemos al título, ¿no? De la charla, que es las escalas importan. Entonces, justo podemos empezar a concluir que, dado este marco que hemos planteado, los psicólogos ecológicos pueden explicar cómo la detección de información perceptual lleva a la percepción de affordances particulares en la escala integrativa, mientras que la teoría enactivista sensoriomotora puede explicar cómo un agente individual selecciona entre las affordances percibidas de una manera corporizada y situada, de acuerdo con experiencias pasadas y aprendizajes del sistema cuerpo-ambiente, ¿no? Es decir, combinando la escala elemental con la narrativa. Entonces, como Bax y Kemero lo dicen, el enfoque ecológico de la estructura externa es compatible con la mirada enactivista de la organización interna del animal y la vida sucede en la confrontación dialéctica de las dos. Entonces, la pregunta que queda ahí, que hay una respuesta que yo la tomo de este trabajo de Corris y Chemero, es cuál es entonces exactamente la relación entre los eventos rápidos y pequeños que ocurren a nivel subpersonal dentro del organismo y los lentos y grandes que ocurren en el ambiente, ¿no? Y me refiero a lentos y grandes en comparación con los pequeños y rápidos del organismo, ¿no? De los tiempos en los que se dan
justo los agregados sensoriomotores. Entonces, en ambos casos, la relación debe ser tal que los eventos elemental son constitutivos de los eventos en las escalas integrativa y narrativa, pero también son, al menos en parte, controlados por los eventos en las escalas integrativa y narrativa, ¿no? Esta idea de la causalidad que es diacrónica, ocurre hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ¿cómo es que los eventos temporalmente extendidos en la escala integrativa y narrativa pueden influenciar los eventos en la escala elemental que los constituye? Y entonces la respuesta que dan Corris y Chemero, y que a mí me gusta mucho, y me uno a ella, es con la idea de las sinergias. Entonces, los teóricos de la complejidad van a describir los sistemas que participan justo en esta influencia causal de macro a micro como sinergias, que es un grupo de elementos que temporalmente están constituidos para una unidad en la cual los procesos, que son comparativamente grandes y relativamente lentos, determinan el comportamiento de los procesos comparativamente pequeños y rápidos que los constituyen. Y ellos, a su vez, toman esta idea del trabajo de Van Orden y colegas de 2012, que se dan cuenta que las sinergias en el comportamiento contradicen el estatus ampliamente asumido de que el cerebro es el ejecutivo que controla al comportamiento. Entonces, bueno, para terminar, el punto central de esta charla, pues era mostrar que las affordances deben entenderse en términos de las 3 escalas de tiempo propuesta por Varela, y mostré que estas escalas pueden ser un juego de herramientas útil para explicar la percepción y el aprendizaje de las affordances y al mismo tiempo unificar el enactivismo y la psicología ecológica, alegando que las affordances cumplen una función explicativa diferente según la escala de tiempo a la que se consideren. Entonces, si estás interesada en explicar los ensamblajes incorporados que forman las contingencias sensoriomotoras del enactivismo siempre cambiantes, usarás la escala elemental. Si estás interesada en explicar la percepción en la escala integradora, las affordances serán solicitudes del ambiente. Y si estás interesada en explicar el cambio en el sistema animal-ambiente durante el tiempo de desarrollo, es decir, cuando aprendemos, en el tiempo de aprendizaje, entonces las affordances están justamente en torno a lo que Chemero dijo que eran las affordances 2.0, y entonces se debe ver la escala narrativa. Lo que es muy importante es decir, para finalizar, que las 3 escalas siempre están entrelazadas porque el aprendizaje y la percepción son procesos continuos que en muchos sentidos son imposibles de separar y cuando se consideran un sistema pueden caracterizarse como sinergias. Y sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melina, por una charla tan interesante, tan provocadora, ¿no? Muchas gracias. No hay aplausos, pero bueno, los podemos ser virtuales, ¿no? Sí, exacto, hagamos algarabía, ¿no? Pero bueno, a mí tu proyecto me gusta mucho, me parece muy interesante. Me da mucho gusto que estés tratando de plantear este matrimonio entre el enactivismo y la psicología ecológica, ¿no? Que en un principio comenzó pues teniendo sus pequeñas riñas, ¿no? Como que a veces pasa como con la izquierda, ¿no? Que necesitamos estar juntos, ¿no? Somos los alternativos y pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces, me encanta que estés entablando este tipo de diálogo entre estas pues 2 enfoques de la cognición 4E, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mira, aquí tengo algunas. Mira, te mandan saludos desde El Salvador, Douglas Enrique. Hola, gracias. Muy bien.
Bueno, esperemos que ahorita vayan llegando las preguntas. Yo por ahora tengo una pregunta que hacerte, ¿no? Me parece muy interesante la parte de la sinergia, pero me gustaría ver si puedes profundizar un poquito más en ese aspecto, ¿no? Que aparte, pues, presenta un poquito la integración y, ¿no? Entonces, si pudieras profundizar un poquito más en ese concepto en relación con tu tesis, estaría padrísimo. Sí, a mí también es un aspecto que me gusta mucho y que además justo me parece súper provocador porque va en contra de toda esta idea de que el cerebro es el que ejecuta todas las decisiones y entonces el cuerpo es nada más el que actúa, ¿no? Como robotito. Y justamente es interesante que los de inteligencia artificial lo están intentando usar para entender más cómo se puede dar un robot que aprenda, ¿no? Y entonces en ese sentido, profundizando en el tema, la sinergia va muy unida de esta concepción del diacronismo, ¿no? Es decir, de entender, como que siempre hay una pregunta, o al menos sé que a ti y a mí nos la han hecho en momentos, ¿no? Que tiene que ver con cómo es que entonces el ambiente es constitutivo de la cognición si la cognición ocurre como una experiencia privada, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el ambiente. Entonces, una respuesta que a mí me gusta mucho y que he adoptado es que la que da Sean Gallagher en este último libro de Enactivist Interventions, que justamente lo que dice es que la constitución no la podemos entender como algo sincrónico, sino como algo diacrónico, ¿no? Y que entonces la tienes que entender como algo temporalmente extendido. Si tú entiendes constitutivo como una foto, ¿no? Como algo que tomas en el momento y solamente ocurre eso, siempre vas a ponerle peso a un lado de lo que está ocurriendo. Sin embargo, si lo ves temporalmente extendido, justamente la sinergia entra ahí como una herramienta de los sistemas dinámicos muy interesante, porque la sinergia lo que hace es que en el momento en el que hay un acoplamiento, ¿no? O entanglement, ¿no? Que se le suele decir entre una parte del ambiente y nosotros, en ese momento el sistema actúa como uno solo, ¿no? Solo por, no en ese momento, lo dije mal, en ese tiempo, ¿no? Y ese tiempo puede durar exactamente 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, ¿no? O más. Pero entonces, en esa ventana temporal, el sistema está acoplado entre las tres partes, entre el ambiente, el cuerpo y el cerebro. Y entonces, en realidad, el cerebro, que es lo que plantea Van Orden, es, y le llama también muy provocativamente, the blue collar brain, el cerebro se vuelve, digamos, el que ejecuta los mandos del cuerpo y del ambiente, ¿no? O sea, el cuerpo y el ambiente son los que están interactuando y el cerebro solo responde, o sea, como que solo saca la chamba, ¿no? Eh, es como el que digamos que está ahí, digamos, manufacturando lo que hay que hacer para que se pueda dar el comportamiento, ¿no? Y entonces la sinergia justamente es este acoplamiento en una ventana de tiempo entre todas esas partes que en este momento se vuelven una sola. Ok. Me parece bien interesante porque justamente yo me acuerdo mucho esto que decía Varela, ¿no? Cuando hablaba de ese como extra que tenía la subjetividad, ¿no? O sea, como que de alguna manera el enactivismo parecía que se quedaba un poco en la subjetividad, ¿no? O sea, siempre invitando al ambiente, pero no sé, esa cosa del excedente de significado, ¿no? Como, entonces creo que con una conceptualización así, ¿no? Pensándolo en términos diacrónicos, pues tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, como, pienso incluso como en las definiciones de la vida, ¿no? Como ahora también se empieza a pensar así, ¿no? O sea, la vida, quizá un virus sí está vivo diacrónicamente hablando, ¿no? O sea, si empezamos a hablar en esas escalas de tiempo más integradas a las definiciones, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Melina. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Nos dice Carlos Áviles, perdón, si las affordance actualmente serían un concepto en activo.
Sí, hay muchos enactivistas que las utilizan de manera fuerte. En el propio enactivismo, como decía Jimena ahorita, hay divorcios, ¿no? En el propio enactivismo hay teorías distintas. Entonces, los enactivistas radicales, como Daniel Hutto y Min, no utilizan a las affordances, pero Alba Noe, Thompson, el propio Di Paolo, Hanne de Jager, sí utilizan a las affordances ya como un concepto explicativo, como parte del propio enactivismo. Ok. Espero que te haya quedado claro, Carlos Avilés. Y ahora tenemos otra pregunta de Felipe Carrasco. Dice, sí, en relación con el diagrama propuesto para presentar las affordance, ojalá pudiéramos ver esa gráfica otra vez, y entendiendo que las escalas se diferencian pero están integradas, ¿se podría plantear que hay diferentes affordance para cada una de las escalas? Disculpen si la pregunta es muy boba, soy neófito en el tema. ¿Pero puedes repetir la pregunta, perdón? Sí. O sea, la última parte. Exacto. En relación con el diagrama propuesto para presentar las affordance y entendiendo que las escalas se diferencian pero están integradas, ¿se podría plantear que hay diferentes affordance para cada una de las escalas? No, más bien la idea es que una affordance está hecha constitutivamente de las 3 escalas, ¿no? Entonces, en el momento en el que ocurre una affordance, que sería este esquemita que volví a poner acá, que es justo el sistema, digamos, esta sería una sinergia, ¿no? O sea, este sería el momento en el que el sistema animal-ambiente está interactuando a través de una affordance con una habilidad, ¿no? Entonces, podría ser subir escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa percepción-acción se está llevando a cabo en esta ventana de tiempo y es una affordance, la de subir escaleras, ¿no? Entonces, la integración de las escalas se da para affordance. Luego, claro, las affordance muchas veces son varias affordances ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? No es que se las puedas cortar con cuchillo, ¿no? Sino que por ejemplo, ¿no? Al tomar el ejemplo que ponía, el vaso de agua, pues tengo varias affordance, ¿no? La de agarrar, que aprendí a agarrar esta forma particular, a medir el peso del vaso con el agua, a llevármelo a la boca de manera que no se me chorree, etcétera, ¿no? Hay varias cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y bueno, si te interesa, muchas gracias por tu pregunta. Hay varios trabajos, pero uno de ellos que es de Eric Rietveld, que es muy bonito este trabajo sobre justamente las habilidades y las affordances, ¿no? Que se llama ¿cómo se llama? El landscape of affordance. Exacto. No me acuerdo el paper cómo se llama, ¿no? Pero es justamente la perspectiva de las affordances para una forma de vida, ¿no? Exacto. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Douglas Enrique Trujillo, que pregunta, ¿cómo funcionan las sinergias en las etapas temporales? Que si por favor puedes citar algunos ejemplos. Sí. ¿En las etapas temporales? Sí. En las escalas. En las escalas temporales, yo creo. Sí. Justamente, ¿no? Una sinergia podría ser, por ejemplo, si yo estoy pateando un balón, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estoy pateando un balón, estoy acoplada entre mis habilidades y un entorno que puede ser una pared que hace que rebote el balón y que llegue otra vez a mi pie y con todo mi cuerpo estoy moviéndome para patear ese balón. Entonces, en ese momento, esa sinergia es la percepción-acción que estoy teniendo en ese momento temporal, ¿no? O sea, en esa ventana temporal. Y en esa ventana temporal están ocurriendo muchas cosas. A escala elemental, si yo soy Melina, voy a estar luchando mucho con mi cuerpo porque no sé patear un balón y regresármelo
con la pared todo el tiempo, ¿no? Pero si lo hace Messi, probablemente va a estar completamente no sufriendo y lo va a estar haciendo casi como quien maneja un coche y ha manejado toda su vida. Es decir, sus escalas temporales van a estar completamente diferenciadas de las mías por el nivel de integración que va a tener en ese momento, ¿no? Mi nivel de integración va a sufrir muchos más traspiés porque no están integradas esas escalas, porque no tengo la habilidad de hacerlo. Sin embargo, si voy adquiriendo esa habilidad, las escalas se van a ir integrando siempre más y más y más rápido y voy a ir aprendiendo a hacerlo mejor, ¿no? Pero en esa ventana están dándose las 3 escalas temporales, solo que a diferentes tiempos, dependiendo del expertise que tenga una persona u otra, con esa misma affordance, ¿no? Espero que haya quedado claro el ejemplo. Sí. Siempre mencionar a Messi aclara todo. Ok. Jonathan Castillo también tiene una pregunta. Dice, muy interesante. Tengo algunas preguntas. 1. Si la teoría de Gibson es una propuesta de percepción directa en la que no hay algo que medie entre el estímulo y la actividad del organismo, proponer escalas en términos neurológicos no sería introducir un agente mediador. ¿Esto importa o es necesario? 2. Newton afirma que el tiempo existe como una entidad independiente de las ocurrencias del mundo. ¿La concepción de las affordance 2.0 estaría de acuerdo con esta distinción? ¿Quieres que te la vuelva a leer? No, si quieres contesto primero la 1. Muchas gracias por esta pregunta, es algo súper importante y es algo que a mí me costó trabajo entender de la percepción directa y es bien importante verlo como Gibson lo veía. Gibson lo que pensaba es que la percepción de las affordances se da en una ventana temporal, es decir, que esa ventana temporal se da en términos de este esquemita que están viendo aquí, justamente como una mezcla entre la percepción-acción y el sistema autopoyético. En ese momento, todos los agregados neuronales, claro que están actuando. Es decir, Gibson nunca pensó que al llamarle directo fuera que no tuviera que ver ni el cuerpo ni el cerebro, sino más bien iba en contra de la idea de representaciones sintácticas. Es decir, la idea de que para que yo pueda percibir actuar, necesito hacer una representación del mundo, es decir, volvérmelo a presentar de alguna manera en el cerebro y de ahí lanzar mi comportamiento. Entonces, lo que él borra es esa parte, lo cual no quiere decir que no haya un procesamiento que ocurre en escalas temporales, como ahorita vimos, para que se dé la percepción-acción directa, ¿no? Entonces, de hecho, no metes nada, sino que más bien le das como un zoom in al proceso que está pasando para que la percepción-acción ocurra, ¿no? Si le diéramos un zoom in si fuéramos representacionalistas y le diéramos zoom in al mismo proceso, volvamos al ejemplo del balón que pateamos con la pared, si le diéramos zoom in y fuera una percepción indirecta, en el sentido de que hay una representación, veríamos en ese zoom in una imagen o una idea o una concepción del balón y la pared para yo poder llevar a cabo esa acción corporalmente. Entonces, lo que niega Gibson es que haya ese tipo de representaciones, ¿no? Se ha dado una discusión muy, muy amplia a lo que le llamamos representación o que no. Si lo llevamos a nada más la idea de que un agregado de neuronas es una representación en el sentido de que llevan a cabo una serie de funciones biológicas que hacen que podamos tener habilidades, entonces sí podría ser una representación en este término que Gibson lo plantea. Pero Gibson iba en concreto contra las representaciones sintácticas, ¿no? Es decir, justo con esta idea de una
imagen mental o una construcción mental que hace que yo verifique el grado de fiabilidad o verdad que hay entre lo que estoy haciendo y el exterior. Espero que sea claro esto. ¿Y me puedes repetir ahora sí la segunda de Newton? Claro que sí. La segunda dice, Newton afirma que el tiempo existe como una entidad independiente de las ocurrencias del mundo. ¿La concepción de las Affordance 2.0 estaría de acuerdo con esta distinción? No, yo creo que es especulando, pero yo creo que la concepción de las affordances 2.0 estaría más a favor de la visión einsteiniana del espacio-tiempo como algo conjunto, ¿no? Es decir, el tiempo no es algo que ocurra independientemente del espacio, sino que es algo que se da de manera imbricada con él. Y es en ese espacio-tiempo en el que vivimos y se dan las affordances dinámicamente, ¿no? Es decir, en este transcurrir tanto del espacio como del tiempo en un mismo continuo. Okay. Además, creo que esta pregunta es muy interesante porque justamente la imaginación, por ejemplo, luego se saca de la idea gibsoniana de la percepción directa, ¿no? Precisamente por esto que planteas tú, ¿no? O sea, por creer que la imaginación, la imaginería, pues siempre solo se trataba de representaciones, ¿no? Entonces, como plantear que no, o sea, incluso desde una teoría de la psicología ecológica gibsoniana, hay cabida para una imaginación, ¿no? Y que no tiene que ser representacional, ¿no? Claro. Muy bien, tenemos otra pregunta. Carlos Avilés, que ya había preguntado previamente, cree si actualmente podríamos hablar de un enfoque postcognitivo en activo, dinámico y ecológico. Pues yo creo que sí, pero ahora sí que de eso vivo. Entonces, espero que sí. No, y la verdad, yo creo que hay gente haciendo la gran crítica que se le ha hecho a estos enfoques, que es que no hay muchos experimentos o mucha base empírica, aunque es una crítica sin fundamentos, sobre todo en la parte de la psicología ecológica, porque hay mucha gente dedicada empíricamente justo a las affordances y a la percepción directa, pero a mí me parece que el enfoque postcognitivista que ha planteado toda esta tradición 4E o 3E o como la queramos llamar, sí ha abierto muchos campos de investigación y sí se está dando pie a que haya otro tipo de preguntas que ya no son luchar contra los cognitivistas, ¿no? Como que yo siento que por fin eso está quedando un poco atrás y que ya, o sea, como que los que son muy representacionalistas, muy cognitivistas, están en su arena y los postcognitivistas en otra, ya con otro tipo de pleitos, y donde siguen picándose mucho, últimamente hay mucha pugna y es interesante, bueno, a mí me parece interesante leerla y estudiarla, es en todo este campo nuevo del predictive processing, ¿no? Del procesamiento predictivo. O sea, como que ahí justo Daniel Juto ha dicho que esa es la nueva arena de disputa entre los creo que hay un campo cognitivistas que está haciendo un matrimonio que está llevando a buenos lugares, creo. Ok. Gabriel Bosa pregunta si la memoria tiene algún rol en estas escalas. Sí, muchas gracias. Sí, la memoria juega un rol crucial en la etapa narrativa. Y al jugar un rol crucial, quiere decir que la memoria y el aprendizaje van a ser la parte fundamental de cómo vamos haciendo narrativamente nuestras nuevas affordances. Y de hecho,
Hay varios trabajos, pero uno muy interesante de Roy Dings, que justamente habla de cómo nuestra memoria, tanto corporal como narrativa, o sea, narrativa ya en el sentido de la narrativa existencial propia, o sea, de cómo vamos nosotros viendo a nuestro propio ser, contándonos de nuestro propio ser, juega un papel súper importante en qué podemos y qué no podemos hacer. Y sin duda es un campo muy fértil y que yo creo que hay que meterle mucho, ¿no? A cómo la memoria va jugando un juego y cómo se puede explicar de manera no representacional en estos enfoques corporizados, ¿no? Que también es una de las preguntas que siempre se le hacen a los teóricos de estos enfoques, ¿no? ¿Cómo se puede entender la memoria no representacionalista? Y bueno, hay respuestas interesantes y yo creo que justo se integran en este tipo de discusiones que sí que se pueden dar, ¿no? Bueno, Felipe Carrasco agradece, muchas gracias. Rayán Paredes pregunta, ¿qué posición tienes frente a las teorías inferencialistas actuales, tipo cerebro bayesiano, predictive coding, intrinsic empowerment o el principio de energía libre de Princeton? Debo admitir que el procesamiento predictivo me llama la atención, me ha gustado varias de las cosas que plantean. Sin embargo, siento que sigue siendo justamente muy cerebrocentrista, siento que justamente ideas como esta que ahora planteé de la sinergia no tienen lugar, porque justamente todo se ve como un procesamiento estadístico, como de reconocimiento. Creo que tiene gran utilidad para la inteligencia artificial, entendiendo que no está emulando exactamente al cuerpo humano. Y algo que me parece que no da ninguna respuesta o no han respecto, tiene que ver con la parte afectiva o emocional, ¿no? de la experiencia. Es decir, el predictive processing como que no mete en su sistema cómo es que nos afecta de distinta manera un mismo estímulo, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que es una carencia, aunque justo admito que tiene cosas muy interesantes. Yo creo que, de hecho, para ese procesamiento predictivo, y por justo leí hace poco un artículo que salió de Eric Min al respecto, no es necesario usar representaciones, o sea, puedes hacer procesamiento predictivo o entenderlo sin necesidad de utilizar el concepto de representación. Y eso me parece también interesante, ¿no? Que puedas dejar de lado estas concepciones. Pero bueno, siento que pues también tienen ahí sus partes de donde cojean. Y del concepto de free energy, la verdad necesito estudiarlo más. Todavía no me queda muy claro exactamente cuál es el planteamiento. Sé que gente justamente como Chemero, como Ed Bax, no les gusta nada y lo han criticado mucho. Pero pues siendo muy honesta, yo necesitaría meterle bien el diente para criticarlo, o no, ¿no? O sea, y no lo he hecho. Entonces, prefiero no opinar tanto de eso. Ok, y tenemos una última pregunta de Carlos Avilés, en donde dice, en las escalas temporales, ¿qué pasa de los 200 a los 400 milisegundos? ¿En ese momento el comportamiento se integra o se asocia a las dos primeras escalas o más bien a la segunda? Justamente se asocia, se integra y se asocia a la segunda, ¿no? O sea, como que justamente el punto de la última diapositiva que puse es todo el tiempo estas escalas y por eso la importancia de la estructura husserliana
es que como todo el tiempo está habiendo otra vez impresión primaria, ¿no? O sea, es decir, el momento que llamamos presente durante toda la ventana temporal está corriendo, esa impresión primaria todo el tiempo se está actualizando, ¿no? Entonces, en esa ventana que mencionas, ¿no? De los 200 a los 400, está ocurriendo tanto la elemental como la integrativa, pero en efecto se va más hacia la integrativa, ¿no? Hacia el ensamblaje ya de las habilidades sensoriomotoras o de las contingencias sensoriomotoras. No te escucho. Ya, perdón. Tenemos otra pregunta más de Jorge Soto Andrade, que pregunta: ¿podrías comentar cómo se articula con las escalas temporales la construcción bayesiana de objetos al andar? Sí, yo lo entendería como... O sea, creo que justamente, ¿no? Podríamos ver que la construcción bayesiana, no lo había pensado, pero se podría ver como también una integración de escalas, ¿no? Temporales. Y entonces esa integración de escalas se podría dar en esta idea de cómo se van recolectando los datos para hacer el procesamiento predictivo e ir bajando el error, ¿no? Es decir, cómo vas acumulando sensaciones a través de una escala temporal que va pasando en esta estructura husserliana y cómo esa información se va acumulando en cada impresión primaria y se va, digamos que la retención sería la ventana en la que se va subiendo, como lo entienden en el procesamiento predictivo, la información para hacer un estimado de dónde podría cometerse un error. A mí justamente ese es un punto que me parece dudoso, porque creo que no todo lo vemos en términos de errores, ¿no? No todas las acciones que tenemos las hacemos en términos de errores o asertividad al actuar. Pero bueno, creo que así funcionaría, ¿no? Es algo que nunca había pensado, pero creo que sí se podría, la verdad, creo que sí se podría acoplar las escalas al procesamiento bayesiano, en el sentido de que todo lo que va ocurriendo se va quedando en esta ventana de retención y va formando integrados, ¿no? Que van yendo hacia el top-down o el bottom-up, ¿no? Dependiendo del tipo de procesamiento que estemos viendo. Ay, perdón. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Melina. Aquí Carlos Avilés también dice gracias. Yo solo me quedo como con una pregunta, pues nada más para no dejarte ir todavía. Muy bien. Me quedé pensando como, ya ves toda esta cuestión del reloj interno que tenemos, ¿no? Que el hipotálamo tiene este núcleo supraquiasmático y que es el que de alguna manera se conecta con los ciclos circadianos, ¿no? Y que es como, pues se ha planteado como que es nuestro reloj interno, ¿no? Como el que marca de alguna manera el pulso temporal de nuestro organismo y nuestra homeostasis. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿qué opinas de pensar en esos términos? La temporalidad intrínseca, por decirlo así. Sí, me cuesta trabajo pensar que funcione tan modularmente, ¿no? O sea, como que sin duda, hombre, sin duda existe un ciclo circadiano y sin duda tenemos un montón de regularidades temporales, ¿no? Que tienen que ver con eso, con el hambre y con las hormonas y con, ¿no? Con un montón de cosas. Y que sí, o sea, que claro que se puede entender en este sentido. Y seguro que el hipotálamo juega un rol crucial, ¿no? Otra vez. Pero me gustaría más entenderlo en acoplamiento con el ambiente, ¿no? O sea, justo no verlo como algo, otra vez, solamente constitutivo de la gente, sino como algo
diacrónico, ¿no? De nuevo, o sea, como algo que va ocurriendo en relación a cómo el ambiente nos va proporcionando información. Y creo que eso se puede entender justo como cuando cambiamos de horario, ¿no? El horario, estamos, digamos, en nuestro ritmo circadiano se da en un ambiente particular y en ese ambiente se vuelve como una habilidad realmente, ¿no? O sea, la habilidad de dormir cuando hay que dormir, despertar cuando hay que despertar, tener más energía cuando es el día, etcétera, ¿no? Y cuando cambias de ambiente, es decir, si cambias de uso horario, que cambias de ambiente, pues tienes que volverte a adaptar, ¿no? Entonces, esa habilidad, otra vez, tiene que cambiar algunas cosas. Entonces, me gustaría más entenderlo así, ¿no? De una manera en activa o distribuida, más que como algo que solamente está dentro y responde nada más como maquinita a lo que se le da, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Melina. Fue súper interesante, ¿no? Nos dejaste a todos muy contentos, así que pues te agradecemos muchísimo que hayas sido parte de nuestro seminario. Y pues bueno, seguiremos en contacto, ¿no? Eres bienvenida cuando quieras estar en este foro, ¿no? Aquí tratamos de tener tanto trabajos publicados como también trabajos en progreso, así que pues siempre eres bienvenida aquí a nuestro seminario IFIC de Filosofía de la Ciencia y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de estar acá y compartir el trabajo.